Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del laboratorio PRL 360. Seguimos con la serie de neuroquímica del liderazgo en prevención de riesgos laborales y hoy, en el capítulo, vamos a tratar del cortisol, el estrés que provoca errores. Imagina un trabajador al final de una jornada larga, que está cansado, tiene prisa y aún le quedan tareas por terminar. En ese momento comete un error que normalmente nunca cometería. No fue falta de experiencia, no fue falta de formación, probablemente fue el cortisol. Vamos a hablar sobre este neuroquímico. El cortisol es la principal hormona del estrés. Eso ya creo que nos viene a enseñar un poco lo que vamos a tratar hoy o lo que puede ser esta hormona. Su función evolutiva es preparar el cuerpo para las situaciones de peligro. Aumenta la alerta, acelera la respuesta, moviliza energía. A corto plazo es útil y sobre todo cuando estamos en situaciones de peligro. Entiendo que esta hormona la teníamos porque, cuando nos formamos o cuando salimos de la evolución o evolucionamos al principio, esto nos ayudaba a las situaciones de peligro, sobre todo cuando vivíamos en cuevas, a poder salir airosos de esas situaciones. Pero sí que es verdad que el cuerpo sigue siendo el mismo o ha variado, pero el entorno que vivimos creo que es muy diferente, ¿vale? Por eso es importante entender de cómo se produce esta hormona y también qué efectos nos da al cuerpo, porque la podemos tener de los hombres de las cavernas, pero ahora mismo las situaciones de peligro muchas veces no son las mismas y nuestro cerebro se puede disparar cuando le llega una situación de peligro o puede parecer que sea una situación de peligro y la interpretamos como si fuéramos antes y se nos dispara. ¿Qué ocurre cuando al cerebro se le dispara el cortisol? Cuando el cortisol aumenta demasiado, disminuimos la atención, se reduce la memoria de trabajo, aumenta la impulsividad y empeora la toma de decisiones. Y el estrés sostenido aumenta la probabilidad del error humano. ¿Por qué? Porque disminuimos la atención. Como hemos dicho, el primer punto, es muy importante tener la atención en lo que estamos haciendo y a veces a lo mejor tendremos que aplicar técnicas para poder seguir con esa atención e intentar controlar lo máximo el cortisol. Como hemos visto, también reduce la memoria de trabajo. A veces cuando estamos estresados o en situaciones que llevamos un estrés alto durante muchos días, a veces la memoria también nos cuesta de recordar según qué cosas. Pues eso también podría ser por el cortisol. Aumenta la impulsividad. Y eso ya sabemos que prevención e impulsividad es un problema, porque muchas veces la impulsividad no nos hace pensar, no nos hace tener ese pensamiento crítico. ¿Y qué pasa? Pues que al no pensar el pensamiento crítico no valoramos las diferentes situaciones, nos ponemos en situaciones de peligro y llegan los accidentes. Y la última, como os he nombrado, empeora la toma de decisiones. A veces las decisiones rápidas no son las mejores, porque no valoramos todos los escenarios. Y sobre todo, cuando tomamos las decisiones de manera rápida, pues nos puede llegar ese incidente o ese accidente fatídico. Ahora vamos a relacionar el cortisol con la seguridad laboral. En entornos laborales, donde el estrés elevado aparece como fenómeno, tenemos los errores por fatiga, distracciones, decisiones rápidas sin evaluar riesgos, saltarse procedimientos. Es lo que hemos dicho antes cuando estábamos evaluando lo que nos pasa cuando aumentamos el cortisol. Y sobre todo es muy importante, si nos lo podemos permitir, hacer una buena investigación de accidentes e incidentes para valorar sobre todo estas cosas, para ver dónde estos puntos que he nombrado ahora los podemos identificar, porque si podemos conseguir identificar estos puntos, vamos a poder
proponer medidas para para minimizarlos. Perdón, fatigarlos no, para minimizarlos. Y eso es muy importante. Por eso con las investigaciones de accidentes, como siempre os digo, no os quedéis de manera superficial, ir a buscar el fondo de las cosas. Y no tiene por qué a veces que sean mucho más costosas en tiempo o las medidas correctoras serán más elevadas en dinero, porque a veces identificando estas cosas podemos proponer soluciones fáciles y baratas y poder evitar esos accidentes. Los factores que disparan el cortisol en el trabajo. Bueno, yo creo que os los podéis ir imaginando. Presión de tiempo, sobrecarga de tareas, jornadas largas, incertidumbre organizativa y conflictos laborales. Actualmente podemos decir que el 85% trabaja con presión de trabajo, sobrecarga de tareas y muchas veces jornadas largas. Ya veis que estos 3 puntos coinciden en lo del cortisol. Pues si eso nos da en nuestras empresas, ir a atacarlo, como digo yo. Ir a buscar compensación a estos 3 puntos, ¿vale? Porque si no, los accidentes a lo mejor los continuáis teniendo altos o los incidentes y no van a bajar. Porque en el mundo que vivimos, sobre todo en el mundo de la inmediatez, la presión de tiempo y la sobrecarga y las jornadas largas acostumbran a ser imperativas. Incertidumbre organizativa siempre podemos tener, pero sí que es verdad que hay empresas que eso sí que lo dan o aportan un paraguas o apoyan en un ¿cómo os diría? Un paraguas o dan ese apoyo para que no se dé, porque los conflictos laborales ya no dependen tanto de la empresa, sino dependen más de las personas. Pero bueno, hay empresas también que a veces pues tienen esa conflictividad laboral, algunas por estrategia, porque a veces quieren conseguir algo, pero yo creo que estos 2 puntos finales, tanto los conflictos laborales de incertidumbre, no es algo que se dé tanto en las empresas como los 3 puntos anteriores, porque de conflictos, ya os digo, muchas veces son de las personas, y la incertidumbre organizativa, si hay una buena comunicación y sobre todo en riesgos psicosociales, hay muchas empresas que sí que los abordan, intentan dar ese paraguas, pero muchas veces la presión de tiempo, sobrecargas y las jornadas largas, eso a veces se salta un poco, y sería muy importante sobre todo atajar estas 3, que son las que creo, a mi parecer, si no me lo podéis decir, que son las 3 que se repiten más, ¿de acuerdo? Y el gran enemigo de la seguridad es la prisa. Eso, ¿cómo sabéis que los viernes a última hora, o a veces un día que se alarga la jornada por tener que reparar algo o por tener que tener un trabajo, pues nos pueden llevar a desencadenantes pues muy graves? Muchos accidentes no ocurren por ignorancia, ocurren porque alguien tenía demasiado cortisol en el cerebro. Y la prisa y la presión constante activan ese modo supervivencia. Y en ese modo, como hemos dicho, se piensa menos, se actúa rápido y se cometen errores. Por eso es muy importante saber identificar las prisas. Y sí, vuelvo a repetir, vivimos en el mundo de la inmediatez, que le damos al botón y lo queremos todo para allá. Pero a mi forma de ver, creo que eso lo tendríamos que ir cambiando, poco a poco. Sobre todo, volver a lo de antes. Porque también estaba leyendo algún libro, no me acuerdo cuál era, sé que hablaba de las empresas, y hablaban mucho de las empresas japonesas, creo, y de la forma que no eran empresas que lo querían tan más instantáneo, sino que eran empresas pensadas a largo recorrido. Y sí que es verdad, son empresas que duran y están funcionando durante muchos años, y la prisa no la contemplaban como tal. Y no la contemplaban tanto en el trabajo
ni tampoco en los factores económicos, porque como sabemos, últimamente ya las empresas tenemos también empresas que quieren ser rendibles lo más rápido posible, y muchas veces esto es contraproducente pues en la cultura de la seguridad y en muchas otras cosas de la gestión de las personas, ¿de acuerdo? Por eso estaba leyendo esto de las empresas japonesas, que ellos cuando hacían una empresa la creaban mirando para muchos años, que fuera una empresa muy duradera, que no tuviera esa cultura de la prisa, sobre todo en beneficios económicos y también en la gestión de las personas, ¿vale? Ahora sí que me he ido más por un lado por este tema más económico de las empresas, pero creo que es algo que poco a poco, si ponemos todos de nuestro granito, podemos dar ese giro a la prisa y volver más al poco a poco para poder seguir trabajando de forma segura. ¿Y qué puede hacer un líder en prevención de riesgos laborales para reducir el cortisol? Bueno, vamos a tratar poquito a poquito. Se pueden hacer cosas, hay cosas que son más fáciles, otras más complicadas, también depende de la cultura que tengamos de las empresas. Pero bueno, primero, gestionar la carga de trabajo. Es muy importante que saber identificar cuándo las tareas superan la capacidad humana. Eso es muy importante, porque si esto pasa, el cortisol se nos dispara un montón. Por eso es muy adecuado adecuar la carga de trabajo a cada persona. Y además, cada persona es diferente. Y eso sí, es muy difícil. Por eso aquí entra la figura importante de los mandos intermedios para saber hacer una buena gestión de esa carga de trabajo. Planificación realista. Esta yo creo que mucha gente la quiere aplicar, pero a veces hacemos la planificación realista lo más corta posible y no valoramos imprevistos, y después es cuando nos viene el batacazo. Y después hay gente pues que planifica todo para allá y después el batacazo ya llega ya en las primeras ya del proyecto. Sobre todo, evitar planificación imposible. Los plazos irreales generan un estrés crónico y encima generan ese estrés a todas las personas de esa empresa, y estamos creando un caldo de cultivo tanto para tener incidentes o accidentes, o que a gente le salgan enfermedades por tener ese estrés crónico instaurado. Aparte de los accidentes in itinere, un montón de cosas que podríamos hablar más. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante hacer una planificación realista. Siempre que podamos, y eso es difícil porque venimos al mundo del instantáneo, pero dar esa planificación a tiempo. Cuando tenemos que generar un proyecto, hacerlo con tiempo. Y sobre todo, si podemos dar una planificación realista y con tiempo, los errores se subsanarán y además vamos a trabajar con mucha más calidad. Podremos entregar un trabajo mejor, porque si a veces corriendo podemos tener incidentes y accidentes que encima nos pueden retrasar la entrega, porque vamos a perder personal por bajas y así, y además podemos tener una mala calidad de entrega, que nos va a repercutir que cuando entreguemos el proyecto o los instrumentos o lo que estemos fabricando, nos lo devuelvan porque no sirve o porque se rompe a la primera de cambio. Por eso es muy importante. Las pausas y recuperación. Como todos sabremos, el cuerpo necesita esa pausa y recuperación fisiológica, pues el cerebro también. Y no le hemos dado, creo, que mucha importancia hasta el momento, pero viendo todo lo que nos está pasando de salud mental, es una de las cosas súper importantes de tener esas pausas y la recuperación, además de un buen plan de salud mental en la empresa. Además, las pausas reducen el cortisol. Y para terminar, el último punto es la comunicación clara. A veces duele, pero creo que una buena comunicación, buena y clara comunicación, nos va a ayudar a reducir ese cortisol. Porque la incertidumbre es uno de los mayores generadores de estrés. Porque todo el mundo tiene una vida personal, todo el mundo tiene una familia. Todos sabemos, cada uno
todo más o menos tiene su carga económica. Y esa incertidumbre en el trabajo, lo voy a, entre comillas, es letal. Porque nos estamos cargando ambientes de trabajo, además de las personas. Por eso que la comunicación siempre tiene que ser clara y entendible para todo el personal. Porque la comunicación tiene que llegar a todo el mundo de forma correcta. Y no todo el mundo, a veces hablamos el mismo idioma, como he dicho muchas veces. Por eso es importante de hacer una buena comunicación clara y entendible para todas las personas, porque no todas las personas entienden lo mismo. Por eso, y más por mi experiencia, eso sí que lo tengo claro, que comunicar en prevención muchas veces tengo que explicar la misma cosa de 20 maneras diferentes, porque no todo el mundo lo entiende igual. Por eso que es súper importante este punto de la comunicación también. Y para ir terminando ya, una pequeña reflexión. En muchos análisis de accidentes aparece un patrón repetido: fatiga, presión y prisa. No es la casualidad, es la biología, pero también son los ambientes que tenemos ahora mismo en las empresas y también en nuestra vida real. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante cuando analicemos incidentes, cuasi accidentes, meter estos puntos para poder identificarlos y preguntarlos, y que la gente no tenga miedo de decirlos, de tener esa muy buena cultura de seguridad, que la gente pueda expresar lo que realmente pasó y lo que siente en ese momento. Y para terminar, para dar ya el cierre, la seguridad no solo depende de procedimientos, también depende de los estados fisiológicos del cerebro de las personas. Muy importante entender esto. No todos son procedimientos, más que nada yo diría que casi todos son personas. Y entender cómo funcionan esas personas nos va a ayudar a cambiar muchas cosas. Si el cortisol está disparado, incluso los profesionales más experimentados pueden equivocarse. Por eso, muy importante, lo he repetido un montón de veces y voy a hacer hincapié, saber identificar estas cosas para poder dar ese cambio al timón y poder arreglarlas. Y cuando el estrés domina el cerebro, la seguridad pierde espacio. Acordaros de esta frase, por favor. Mucha seguridad y salud para todo el mundo.